Mi amigo Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, placer Es- saludarte. Estimado Julio, gracias por la presentación. Es un honor estar aquí contigo en tu espacio y también con todo tu auditorio. Gracias, gracias, doctor Manuel Lavariega. Oye, nos han escrito en redes sociales y nos han cuestionado sobre este tema del cáncer en sus diversas modalidades. Pero el cáncer, concretamente en el caso de los hombres, el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, es un tema que ha venido incrementándose en los últimos años. Esto consecuencia de qué se produce, qué condiciones pueden provocar este cáncer de testículo, mi estimado doctor Manuel Lavariega. Creo que hay una condición que debemos de diferenciar aquí que es muy importante. Las Sí, causas que son factores de riesgo de cáncer de testículo, por un lado, y número dos, como otro grupo, la falta de sensibilidad de la población masculina de nuestro país para tocarse, para revisarse y para detectar anomalías en su propio cuerpo. De alguna manera, muchos de los casos de cáncer de testículo nos llegan ya en etapas avanzadas, nos llegan ya en etapas en donde han evolucionado, ha pasado tiempo, que ahorita te voy a platicar un poco una historia de un paciente que tuvimos hace poco en el consultorio. Las causas de riesgo principalmente están asociadas, por ejemplo, a aquellos pacientes que cuando son pequeños, los testículos no descienden de manera correcta en el canal inguinal y se quedan atoraditos arriba, que eso lo conocemos como criptorquidia. Eso es un factor de riesgo para cáncer de testículo. caray. Hay otros factores de riesgo asociados, como por ejemplo el VIH puede generar también alguna condición de riesgo para cáncer de testículo. Hay Muy bien. algunas otras condiciones como antecedente familiar de cáncer de testículo. No quiere decir que si mi papá tuvo o mi abuelo tuvo cáncer de testículo yo lo voy a tener, pero sí hay un factor de riesgo asociado y aumentado. Y también algunas condiciones propias de la genética. Estos factores de riesgo, evidentemente, pues son factores de riesgo que no podemos modificar. El tabaco también es un factor de riesgo de cáncer de testículo. Ese es un factor que sí podemos modificar. Y también hay otro factor que también es modificable. Muchas personas, muchos hombres, sobre todo las personas que van a los gimnasios, se inyectan testosterona. Y la testosterona podría ser un factor que pudiera acelerar el cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque Caray. si tenemos pequeños foquitos microscópicos de células alteradas en el testículo y nosotros inyectamos testosterona sin vigilancia, sin prescripción y sin el cuidado correspondiente, puede ser un factor de riesgo que lo pudiera llegar a acelerar. Eso por una parte, pero te comentaba que, vamos a decir, el otro grupo también está asociado todavía a estos mitos, a estos tabús que existen en nuestra sociedad y que el hombre no debe de revisarse, el hombre también debe de tocarse, el hombre debe de explorar sus genitales, debe de explorar los testículos e identificar cualquier alteración. Te Claro. contaba, hace unos días recibí un paciente en el consultorio y cuando me despedí de él y cuando estaba justamente platicando ahí en la consulta, toqué su hombro y sentí una pequeña, bueno, no una pequeña, una gran bolita en el cuello, ¿no? Y le dije, oye, ya viste que tienes una bolita aquí en el cuello. Y Claro. me dijo, no, no me había dado cuenta. Lo exploramos, revisamos y todo. Y le dije, muy probablemente se trate de una condición del testículo, entonces tendremos que hacer estudios. Y justo revisamos, hicimos estudios y concluimos, llegamos al diagnóstico que pensábamos, cáncer de testículo, pero metastásico, es decir, ya esta bolita que tenía en el cuello era de un proceso evolutivo crónico en donde el paciente ya había tenido síntomas, no les había dado importancia, se había dejado evolucionar y ya tenía metástasis. Había ya ganglios linfáticos en el cuello, grandes, médicamente le decimos hipertróficos, había linfadenopatía, es decir, crecimiento de ganglios linfáticos en algunas partes de su cuerpo por la metástasis del cáncer de testículo. ¿Cuáles son estos síntomas? Que seguramente lo vamos a platicar en un momento. Pues estos síntomas están asociados a síntomas locales en el testículo, pero tenemos que identificar justamente cuáles son estos síntomas para poder estar pendientes y ante cualquier síntoma diferente de nuestro cuerpo, pues escucharlo y acudir con el profesional. Claro. A ver, estamos platicando con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga sobre este tema preocupante, porque me acabas de alarmar, doctor Manuel. La verdad es que es muy común lo que tú acabas de referir, que la gente se deje llevar por, reitero, no sé si llamarle entrenadores, no sé si llamarle profesionales del deporte, no sé cómo llamarles instructores,
que de manera irresponsable o de manera poco profesional, incluso hasta poco ética, pues llegan a recomendar que precisamente algunos deportistas, para mejorar su rendimiento, mejorar su desempeño deportivo, si es que están en competencia o si es que están preparándose para algún evento deportivo profesional o incluso amateur, les recomienden que se inyecten sustancias pues que puedan poner en riesgo su vida o que puedan ser un condicionante o un factor que pueda incidir en el desarrollo de alguna enfermedad crónico-degenerativa tan peligrosa y tan delicada como es el cáncer de testículo, y además algo que acabas de abordar tan delicado, el tabú, estos prejuicios que tienen pues muchos hombres que por ignorancia o que por mitos o por creencias incluso hasta religiosas no llegan a revisarse de manera preventiva, no llegan a auscultarse de manera oportuna, y bueno, pues para cuando esto llega a ser un tema de alarma, como lo acabas de referir, lamentablemente, pues ya es demasiado tarde porque ya está haciendo metástasis. Y esto quiero imaginarme, doctor Manuel Lavariega, que es un tema ya bastante delicado y muy grave. ¿Es correcto esto? Sí, es una condición que requiere de mucha atención y sobre todo es una condición que requiere de acción por parte de la sociedad, de acción por parte de nosotros como Claro. hombres, para poder revisarnos, pero sobre todo para poder escuchar a nuestro cuerpo. Los síntomas de cáncer de testículo inician con dolor, inician con sensación de pesantez, inician con aumento de la sensibilidad, inician con aumento de volumen de un testículo o incluso puede ser de ambos. Es raro que sean los dos, pero regularmente solo es uno de un solo lado. Puede llegar a generarse dolor durante el contacto sexual, dolor durante el momento de ir a hacer pipí, de ir a orinar. Incluso puede llegar a presentarse presencia de sangre o presencia de algún tipo de líquido o fluido diferente. Entonces hay que estar muy pendientes, hay que tocar nuestros testículos, hay que explorarlos, hay que conocer nuestro cuerpo y ante cualquier condición de dolor, de molestia, cualquier síntoma, hay que inmediatamente acudir al profesional de la salud, con el médico de cabecera, con el médico de confianza, para que revise el testículo, revise al paciente, revise, haga una historia clínica, haga un interrogatorio, haga una exploración física y sobre eso se pueda diagnosticar. Lo importante aquí, Julio, y creo que esto es un dato que también es fundamental conocer, el 95% de los pacientes con cáncer de testículo pueden tener una recuperación correcta, es decir, el Qué bueno. paciente, dependiendo de la condición, dependiendo del caso, evidentemente, dependiendo de la persona, se puede operar, se puede quitar el testículo. Hay tratamientos de quimioterapia, hay tratamientos de radioterapia y afortunadamente la mayoría de los pacientes pueden recuperarse. Un 95% de los casos tienen Salva la alta vida. tasa de supervivencia, de curación, de erradicación. Entonces, es importante también mencionar esto, pero es fundamental hacer saber a toda la población que la prevención es lo más importante. Y así como las mujeres exploran las glándulas mamarias, exploran sus genitales con sus papanicolaos, con sus colposcopías, con sus ultrasonidos de útero y ovario, sus Claro. mastografías, como esas actividades son hacia la mujer, pues también hacia el hombre tenemos y debemos de llevar estas revisiones y como tú bien lo dijiste, quitar todos estos tabús, todos estos mitos, todas estas creencias religiosas y sobre todo, pues todas estas condiciones que lejos de ayudarnos, solo afectan a la población y evidentemente ponen en riesgo su salud. Sin lugar a dudas, estamos platicando con un experto en temas de salud, con un profesional ético, serio, congruente con sus dichos, responsable de sus afirmaciones y solidario con sus expresiones, el doctor Manuel Lavariega Sarache. Vamos a un pequeño corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos aquí en Contrastando y Noticias. Recuerden que estamos transmitiendo en todas plataformas y redes sociales. Acompáñenos, regresamos aquí en los contrastes de la salud y el bienestar. Regresamos. Amigos, gracias por acompañarnos. Pues seguimos aquí en esta entrevista matutina de Contrastando y Noticias en la sección Los contrastes de la salud y el bienestar. Reitero, con un profesional de la salud, con un hombre que sabe, que conoce, que entiende de los temas de la salud y el bienestar, el médico cirujano Manuel Abrega Sarachaga. Doctor, ya tenemos en redes sociales, tenemos algunas preguntas, ya tenemos algunas inquietudes. Saludos, te saludan de la alcaldía Azcapotzalco, la señora Beatriz. Te pregunta, bueno, primero te está felicitando, te saluda y te felicita, y te pregunta si su esposo sufrió un golpe muy fuerte cuando era niño. Dicen que esto provocó que subiera el testículo y no bajara mucho tiempo después de masajes y de terapia.
lograron bajar el testículo, sin embargo, le ha generado dolores constantes. Esto podría ser un factor que pudiera condicionar un tema de cáncer de testículo, un golpe serio y un tratamiento pues no bien llevado, doctor. Un golpe como tal, ¿no? Un golpe Ok, no genera una condición de riesgo, muy bien. pero lo que sí, y ahorita que lo mencionó, que dijo que no descendió el testículo, no sé si hable que no descendió cuando era pequeño. Si no descendió cuando era pequeño, este sí se considera como un factor de riesgo para cáncer de Okay. testículo, pero un golpe no. Entonces habrá que nada más a ver si tiene oportunidad de mandarnos nuevamente un poco Que más de diga, información. La claro. criptorquidia, que es cuando no descienden los testículos al escroto, que es la bolsa donde se alojan en la infancia, en el nacimiento, eso sí es un factor de riesgo, pero un golpe traumático como tal no se considera No, como un no es un factor de factor riesgo. de riesgo. De la alcaldía de Iztacalco, saludan al doctor Manuel. Te preguntan si tú consideras que las personas que no tienen eyaculación o se contienen para evitar la eyaculación, estos residuos de semen pudieran ocasionar o condicionar dolor o incluso problemas en el testículo. Hay gente que evita la eyaculación y Sí, en pero su tema. no es un factor de riesgo, más bien hablar de erecciones, de eyaculación, de contacto sexual, es más bien un factor de bienestar cardiovascular. Lo que sí se ha visto es que las personas que tienen sexo constante, sexo frecuente, que tienen actividad sexual normal, Ujú. como cualquier persona, tienen una disminución del riesgo cardiovascular. Esto sí es importante decirlo, pero como factor de riesgo para cáncer de testículo no lo es. O sea, que eviten la eyaculación no es un factor de riesgo, aun No. cuando presenta dolor, les dice, presenta dolor después del contacto sexual. Ok, ya si hay dolor, entonces si ya hablamos de un síntoma, ahí habría que explorar al paciente y hacer un interrogatorio y una historia clínica completa para poder definir por qué se está presentando ese dolor. Muchas veces el dolor está asociado a infecciones, sobre todo algo que conocemos como epididimitis, que es una infección de, vamos a decir, la gorrita que tiene el testículo puesta, que es una estructura anatómica que se llama epidídimo. Ahí puede llegar a presentarse algún proceso infeccioso y eso puede llegar a generar dolor, pero como tal no es pues una condición de riesgo. Sí hay que tener presente que las infecciones recurrentes sí podrían generar molestia por o al tener contacto sexual, que habría que diferenciar esta parte. Claro. El señor Raimundo del municipio de Tlanepantla, Estado de México, gracias por sus comentarios, gracias por los saludos al doctor Manuel Lavariega. Te pregunta, doctor, si caso de la tercera edad, adultos mayores tienen problemas de cáncer de testículo por su simple condición de edad o por problemas urinarios, infecciones. Es un factor, doctor, que ya adultos mayores. Esta es una gran pregunta, esta es una gran pregunta, Julio, y gracias al señor Raimundo por hacerla, porque justamente vamos a decir que la brecha de mayor número de casos presentados es entre los 15 y los 35 años de edad. Ese es el primer grupo que tiene mayor casuística Incidencia. registrada de cáncer de testículo. Después, la segunda parte, vamos a decir, la segunda ola de pacientes es los mayores de 60 años. Entonces, estas son las edades en donde mayor presentación de casos tenemos. No quiere decir que el resto de las edades que quedan fuera de este grupo no tengan riesgo, pero lo que tenemos como estadística médica y como casuística en información epidemiológica y en información de prevalencia y de incidencia, pues justo nos ubica entre los 15 y los 35 como un grupo de riesgo y Claro. los que están arriba de 60 años. Sí, la edad es un factor de riesgo. Entre más grandes somos, mayor riesgo de cáncer de testículo tenemos, pero hay que tener en cuenta esta población de 15 a 35 años. Y justo este paciente que te platicaba tiene 23 años, entonces es un punto importante que tenemos que vigilar y que tenemos que estar pendientes. A ver, me están preguntando de Toluca, Toluca, Estado de México. Me preguntan si
el doctor mencionó que el padecimiento de cáncer de testículo es recuperable en un 95%. Esto afectaría la potencia sexual, afecta la capacidad de potencia, la erección, o afectaría la eyaculación en algún momento, incluso la generación de espermas, haber superado un tema de cáncer de testículo, doctor. No, porque tenemos otro testículo, entonces ese testículo, pues, toma, digamos, la batuta y es el que genera la producción de espermatozoides y es el que, Okay. digamos, completa o suple esta función hormonal. Sin duda, son pacientes que deben de revisarse, que deben hacerse estudios hormonales, que deben hacerse estudios de seguimiento, asegurar que ya no hay actividad tumoral, que ya no hay actividad del cáncer. Se quita regularmente el testículo, se opera, se quita, se saca de esta bolsita y los pacientes quedan con un solo testículo, pero este testículo suple toda la función hormonal y reproductiva sexual del paciente sin problema. El señor Roberto de la Lagunilla, él nos dice que le hace ejercicio con pesas, sufrió lo que se conoce como relajación, se desprendió un testículo por cargar sin paja. ¿Esto podría ser un factor de riesgo? La gente que ha sufrido esta relajación, mal llamada relajación, o la caída de un testículo por cargar cosas muy pesadas, doctor, ¿esto puede ser un factor de riesgo? No había escuchado nunca el término, eh, La famosa pero, relajación, es que luego te dicen, pero, bájate pero y otra vez yo creo que escucho las más bien, hernias, ¿no? yo creo que más bien es una hernia inguinal lo que tiene. Ok. Y bueno, no hay factor de riesgo. Sí, las hernias inguinales tienen que revisarse, no es un factor de riesgo para cáncer de testículo, pero yo más bien, por lo que comenta y los síntomas que dice, pienso que se trata de una hernia inguinal. Y bueno, ahí más bien habrá que revisar el conducto inguinal para ver si se trata de esta condición. Aquí habla de que sufrió relajación si le cayó un testículo. ¿Se puede caer un testículo? ¿Se puede desprender un testículo por cargar No, cosas? no, 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 Es no, un mito, no, según no. yo. No, un testículo se puede torcer, eso sí. O sea, digamos, están Ah, colgaditos así como si fueran unas esferas sí, y se puede rotar y se puede torcer, pero eso es una urgencia médica, eso genera muchísimo dolor, porque los vasos del testículo cuelgan muy justamente bien. junto con el testículo. Entonces, cuando se tuerce, duele muchísimo y genera riesgo de que no continúe o no se genere flujo sanguíneo hacia el testículo y pueda necrosarse, pero eso es un dolor agudísimo, es un dolor intenso y es una urgencia médica urológica que tiene que tratarse de inmediato. Entonces, Cirugía. no creo que tampoco sea esto. Yo creo que más bien lo que él comenta es una hernia inguinal. O sea, bueno, finalmente es un mito que acabas de romper en este momento, amable Toño. El doctor Manuel Lavariega acaba de quitar un mito que ha durado por generaciones, esto de cargar cosas pesadas. Aquí nos está escribiendo que a partir de este accidente hoy usa suspensorio para evitar que se le caigan los testículos porque sigue cargando cosas pesadas y no acostumbra usar paja de ninguna especie. Pues lo que Sí, tú comentas, ha de ser una hernia inguinal. sí, ¿verdad? Una hernia inguinal que protruye hacia el escroto, que es la bolsa de los testículos. Ok, ok, Por eso ok. necesita el suspensorio. Oh, vaya, va. Pero sí, entonces sí le recomiendas a este señor, Roberto de la Lagunilla, pues que se atienda con un médico lo antes posible, entonces. Sí, que revisen su padecimiento y con los síntomas que tiene, pues probablemente se trate de esta hernia inguinal. Son quirúrgicas regularmente para cerrar este defecto o este orificio herniario y evidentemente pues que estos síntomas disminuyan y no presente alguna complicación. El tema de las hernias inguinales es que son retráctiles, regularmente salen y regresan, así como si Ah, fuera caray. un hoyito y en ese hoyito se asomara el contenido del intestino y regresara. Pero el Uh, riesgo de las hernias es que en algún momento, como los espantasuegras que conocemos, si sale el contenido de la cavidad del intestino por la hernia, por el orificio herniario, puede atorarse y cuando se atrapa eso se considera una urgencia porque sin atrapa el duda. contenido del intestino, se necrosa y se tiene que hacer una cirugía de urgencia. Ah, caray. O sea, una peritonitis, podría entender. Pues podría ser una situación así, pero más bien es las hernias que se encarceran y se quedan atrapadas, es decir, el contenido del intestino se queda atrapado en el orificio herniario. Terrible, terrible situación, doctor. Pues yo ya tengo aquí una lista, una, dos, tres, cuatro, cinco, y la sexta que están escribiendo.
Para el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, la verdad es que, si me lo permites, y el tiempo yo sé que para ti es muy complicado, que te formulemos una última pregunta y las demás te la enviamos a tu WhatsApp, si me lo permites, doctor. Será un honor, las que ustedes necesiten. A ver, me están escribiendo del municipio de Naucalpan. Aquí es Naucalpan. El señor Juan Carlos Gasca pregunta si su hijo nunca bajó un testículo, lo que comentabas hace un momento, nunca bajó un testículo, pero no ha tenido problema alguno para procrear hijos, ni dolor, ni síntoma alguno. Sin embargo, un testículo nunca bajó. Dicen que nada más nació con un testículo. ¿Tú crees eso posible? Puede ser que solo tenga un testículo rarísimo, pero más bien habrá que vigilar y hacerle una revisión. No vaya a ser que el testículo esté ahí arriba, esté, vamos a decirlo, médicamente le llamamos hipotrófico, es decir, que Oh, esté el testículo arriba y esté ahí, pues no desarrollado y siga ahí, y eso no vaya a estar ya con un proceso de riesgo. Como les digo, el otro testículo puede tomar la batuta, pero por eso es importantísimo hacer una revisión, no confiarnos y sobre todo, pues estar seguros que no hay un testículo y que no esté ahí entonces, atrapadito, escondido, y eso pues pueda generar una condición de riesgo, porque si el testículo no está en la bolsa escrotal tiene una temperatura diferente al resto del cuerpo y eso hace que los espermatozoides pues, se mantengan viables y en condiciones suficientes para poder generar su función específica. Pero si el testículo no está en la bolsa escrotal, se atrofia y se queda ahí, vamos a decir, se seca en términos generales, en un pocas palabras. término común, para que la gente nos entienda, y ese testículo puede no desarrollarse, quedarse arriba y generar un foco o un factor de riesgo para cáncer. Nos están escribiendo deportistas, ya reaccionaron los deportistas. Practica el ciclismo de manera recurrente, diario, permanecer varias horas sentado en el sillón, en el asiento de la bicicleta, puede provocar un problema de testículos, un problema de generación de espermas. ¿Es correcto esto, doctor? No hay No ninguna afecta. condición de riesgo, no afecta Es nada. un mito. Es un mito. No altera la temperatura, no afecta nada, no Nada, daña ni los testículos nada, ni daña la capacidad de generación de esperma. nada. Es un mito para espantar a los deportistas. Correcto. Pueden seguir haciendo ejercicio en la Sin ningún bicicleta, no hay problema. problema. Pueden seguir haciendo ejercicio. Igual los repartidores, ¿no? Que se la pasan todo el día en la bicicleta y pues andan trabajando, ellos no tienen riesgo alguno, ¿verdad? No. Es un mito el que la base, el asiento de la bicicleta pueda llegar a generar alguna condición de riesgo para cáncer de testículo. Decían que por eso algunos asientos tienen diseño con filtración de aire o respiradera para mejorar la temperatura del asiento y los testículos. Sí, pero no hay ninguna condición de riesgo. No es un Pueden factor. seguir trabajando tranquilos O haciendo ejercicio, o haciendo ejercicio. cosa que les agradecemos mucho sus comentarios. Con mucho gusto le vamos a llegar todas las preguntas, inquietudes y, claro, la preocupación que ha despertado este tema en nuestro amplio auditorio aquí en Contrastando las Noticias, en la sección Los Contrastes de la Salud, que amablemente pues, nos apoya siempre cada semana el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, reitero, prestigiado médico cirujano, un médico con certificación para el tratamiento, atención de COVID-19. Y miren, que hablo con pues experiencia en primera persona, hablo con una experiencia muy grata de su atención profesional, el seguimiento que nos brinda a todos los que somos sus pacientes. La verdad es que yo estoy muy agradecido porque la verdad es que contar con la amistad, pero también contar con la confianza y la atención de un profesional de la salud como el doctor Manuel Lavariega. Entonces, en estos tiempos de crisis de salud y de enfermedades, pues, de veras que están cobrando la vida de millones de seres humanos, es una verdadera bendición. Doctor Manuel Lavariega, te mando un fuerte abrazo y como siempre te reitero mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un excelente día. Igualmente, estimado Julio, un fuerte abrazo para ti, para todo tu equipo y sobre Gracias. todo para todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros.